Muy buenas noches, mis amigos de la vida. Una vez más con Psicoanálisis, Respuesta Necesaria, un programa donde tenemos los videos para tratar de hacer cada día más comprensivo el psicoanálisis y sobre todo el camino hacia la salud mental. Que tengamos siempre recursos y herramientas para superar todas las dificultades emocionales que se nos presentan en la vida. Ser sanos, señores, es poder ser libres. Hoy seguimos con la depresión, donde no soy querido, donde estoy recordando lo que era el hambre y la saciedad y lo que era verdaderamente la madre protectora que daba el alimento de la leche. Seguimos ahora ampliándonos en el capítulo 2 de la depresión. Y vamos a comenzar. Dice, los acontecimientos que precipitan una depresión representan o bien una pérdida de autoestima o una pérdida de suministros que el paciente confiaba que habían de asegurar o acaso elevar su autoestima. Estas son cuestiones que nos van ocurriendo en la vida cotidiana, en todas las situaciones que se nos van presentando. Nosotros somos un constante crecimiento y un en pos siempre de una maduración. Tanto pueden ser experiencias tales que también para una persona normal implicarían una pérdida de autoestima. En la depresión no estamos hablando solamente de personas neuróticas o personas psicóticas, también en los normales. Bien, van a determinar los fracasos, la pérdida de prestigio o de dinero en las sociedades actuales, un estado de remordimiento, o bien implican la pérdida de ciertos suministros externos, como ser un desengaño en el amor o la muerte de un partner amoroso. O aún puede tratarse de tareas que el paciente debe realizar y que de una manera objetiva o de una manera subjetiva le hacen sentir más claramente su inferioridad y sus necesidades narcisísticas. Esta es la gente que nunca está conforme consigo mismo. Paradójicamente, incluso ciertas experiencias que para una persona normal significarían un aumento de autoestima pueden precipitar una depresión si el paciente teme el éxito, fíjense bien, como una amenaza de castigo o de represalia, o como una imposición de tareas ulteriores que significaría a su vez un aumento de la necesidad de estos suministros. Vamos aquí a razonar algo. Dice, los pacientes que reaccionan a los desengaños amorosos con una grave depresión son siempre personas para quienes la experiencia amorosa significó no solamente una gratificación sexual, sino también narcisística. Pierden con su amor su existencia misma. Una pérdida semejante les asusta y son por lo común muy celosos. La intensidad de los celos no corresponde de ningún modo a la intensidad del amor. Las personas más celosas son aquellas que no son capaces de amar, pero necesitan tener la sensación de ser amadas. Luego de cada pérdida tratan de hallar enseguida un sustituto para el partner perdido, dándose a la bebida, por ejemplo, o buscando inmediatamente otra pareja. Esto último puede dar lugar a una intensificación de sus celos, por ejemplo, sobre una base de proyección. El paciente proyecta su anhelo de conseguir otra pareja y piensa que son sus parejas los que están buscando un nuevo objeto. Especie de proyección, ¿verdad? En la fenomenología de la depresión, hallamos en el primer plano una pérdida más o menos grande de autoestima.
La fórmula subjetiva es: lo he perdido todo. Ahora el mundo está vacío. Claro, siente la vivencia de sentirse vacío. Si la pérdida de autoestima se debe principalmente a una pérdida de suministros externos, bien, si se debe en primer lugar a una pérdida de suministros internos del super yo, aquel de las reglas morales, de la disciplina, bien, la fórmula es esta otra: lo he perdido todo porque no soy merecedor de nada. Y aquí vamos viendo los elementos de culpabilidad y autocastigo. Los pacientes tratan de influir sobre las personas de su entorno para que les devuelvan su perdida autoestima. A menudo tratan de cautivar a sus objetos en una forma que es peculiar de los caracteres masoquistas, demostrándoles su desdicha y acusándolos de ser los causantes de esa desdicha, y forzando su afecto, incluso a veces por la extorsión, a la manera de la conducta antes mencionada de Federico Guillermo de Prusia, por ejemplo. Esto se observa más frecuentemente en las depresiones neuróticas que en las psicóticas, porque la actitud de propiciación, recuérdense que lo hablamos en el anterior, del neurótico se dirige más hacia los objetos externos. Esto mismo puede observarse incluso en el caso de simples sentimientos neuróticos de inferioridad o en el caso de, entre comillas, mal humor, que muy a menudo toman esta forma, entre comillas, no soy bueno. Los sentimientos latentes de culpa son corrientes en los neuróticos porque estos sienten que los malos impulsos rechazados siguen actuando desde adentro. Bien, amigos míos, hasta ahora hemos avanzado lo suficiente para estar verdaderamente conscientes de cómo es esta dinámica de la depresión. Ahora decimos, los sentimientos neuróticos de inferioridad generalmente tienen su raíz en el fracaso del complejo de Edipo. Hemos estado con 3 capítulos del complejo de Edipo y tenemos esta resultante. Su significado es: habiendo terminado mi sexualidad infantil en un fracaso, me inclino a creer que voy a fracasar siempre. Se hallan también íntimamente vinculados al complejo de castración, de manera tal que al establecer comparaciones entre los demás, por ejemplo, el paciente está comparando inconscientemente los genitales. Pero estas circunstancias por sí solas no bastan como causa de los sentimientos neuróticos de inferioridad. La verdadera fuente de estos está en el hecho de percatarse el paciente del empobrecimiento de su propio yo a causa de los conflictos neuróticos inconscientes que aparecen. Más de una simple depresión neurótica se debe al hecho de que, siendo empleada en conflictos inconscientes, la mayor parte de la energía mental disponible no queda bastante para ser dedicada al disfrute normal de la vida y la vitalidad. Esto, amigos de la vida, es extremadamente importante que todos nos demos cuenta, Es decir, para nosotros poder, tener un disfrute normal de la vida y poder usar toda nuestra vitalidad, sobre todo en el amor, bien, pues es necesario tener resueltos los conflictos inconscientes. No está restado. La mayoría de los seres humanos que pueden dar el 10 o el 100 de sus vidas están empobrecidos, dando solamente un pequeño por ciento, pues están completamente atados a los problemas inconscientes, a sus neurosis, y a sus inseguridades. Por eso es que no es necesario estar enfermo de neurosis o enfermo gravemente de algún trastorno mental para ir al psicoanálisis. El psicoanálisis puede ser también muy preventivo
y yo quiero que ustedes con esta herramienta puedan usarla como prevención a la salud mental y al pleno desarrollo de todo el potencial de cada uno de nosotros. Seguimos. Hay todavía otro factor determinante de sentimientos neuróticos de inferioridad que surge del sentimiento latente de culpa y se debe a la constante efectividad de los impulsos bajo control. Las personas que tienden a desarrollar una depresión tratan de liberarse del sentimiento de culpa, induciendo a sus objetos a concederles afecto. Si la manera de influir sobre los objetos se hace más sádica, surgen nuevos sentimientos de culpa, creándose de este modo un círculo vicioso, que es en el que están los neuróticos, en esa noria de círculos viciosos. Aún en las personas psicóticamente deprimidas se da la propensión a acusar a sus objetos de falta de amor y a actuar sádicamente con los objetos externos. Bien, fíjense cómo los conflictos van agudizando los conflictos. Esto puede verse en ciertas formas de conducta de estos pacientes que contradicen abiertamente su sentimiento consciente de ser las personas peores del mundo. El paciente deprimido, que en apariencia es tan extremadamente sumiso, logra a menudo, de hecho, dominar a todos los que le rodean. Repito, el paciente deprimido, que en apariencia es tan extremadamente sumiso, logra a menudo, de hecho, dominar a todos los que le rodean. El análisis demuestra que esto es manifestación de un intenso sadismo. ¿De qué etapa? De la etapa oral. En una de las piezas de Zendelsoy hallamos esta melancólica expresión: si yo no consiguiera fastidiar a los demás con mi melancolía, no le hallaría gusto alguno. Repito, si yo no consiguiera fastidiar a los demás con mi melancolía, no le hallaría gusto alguno. Una vez más tenemos que insistir en que la línea de separación entre las depresiones neuróticas, con sus luchas ambivalentes, entre el paciente y los objetos, en torno a los suministros narcisísticos, y las depresiones psicóticas, en las que el conflicto se ha internalizado, no es muy neta. Los conflictos entre el superyo y el yo existen en todo aquel que tiene necesidades narcisísticas, y los restos de una esperanza de ayuda externa pueden aún hallarse en casos de graves psicosis depresivas. Dado que las depresiones comienzan siempre con una intensificación de las necesidades narcisísticas, es decir, con la sensación nadie me quiere, era de esperar que los pacientes sentirían que todo el mundo los odia. Y en efecto, se producen delirios de esta clase. Más adelante vamos a ver las alucinaciones y delirios cuando tratemos la esquizofrenia. Sin embargo, la sensación de ser odiado por todos se produce más frecuentemente en casos que representan una transición hacia los delirios de persecución, paranoide. Los depresivos clásicos tienden más bien a sentir que no son odiados tanto como deberían serlo, que su depravación no es advertida por los demás con bastante claridad. La actitud característica no es tanto la de todos me odian, como la de me odio a mí mismo. El paciente depresivo evidentemente no puede quererse a sí mismo más de lo que puede querer a los objetos externos. Es tan ambivalente consigo mismo
como lo es hacia los objetos. Pero los dos componentes de la ambivalencia se estratifican de manera diferente. En relación al objeto, los impulsos del amor, o por lo menos los impulsos de hacerse amar, son más manifiestos, en tanto que el odio se oculta. En relación al propio yo, es el odio el que se hace vocingler, mientras que la sobreestimación narcisista primaria del yo permanece oculta. Solo por el análisis, el psicoanálisis en ese diván, se revela que a menudo el paciente depresivo se comporta con mucha arrogancia y se impone a sus objetos. La hostilidad hacia los objetos frustradores se ha transformado en hostilidad hacia el propio yo. Este odio a sí mismo se presenta bajo la forma de un sentimiento de culpa, es decir, de discordia entre el yo y el superyo. La existencia de la instancia psíquica conocida como superyo fue descubierta por primera vez al estudiarse la depresión. La eficacia del superyo se evidencia en forma patente solo allí donde se las tiene que ver con el yo. Ese conflicto, ¿no? Ese severo superyo y este yo tratando de controlar. Esto, que por cierto es válido para todos los casos de mala conciencia, lo es en grado extremo en las depresiones. Una reorientación de la hostilidad previamente dirigida hacia los objetos, hacia el yo, y los conflictos patológicos resultantes dentro de la personalidad son hallados también en fenómenos que no pertenecen a la esfera, amigos míos, de la depresión. Por ejemplo, en la hipocondría, que vamos a tratarla, muy interesante, muy importante y de mucha ayuda. Es una herramienta increíble en lo cual trataremos la cuestión de los organoneurosis. En la hipocondría y en algunos síntomas de conversión pregenital, los conflictos entre el individuo y los objetos externos son trasplantados a la esfera de la personalidad, donde continúan bajo la forma de conflictos entre yo y el superyo, o entre el yo y ciertos órganos del cuerpo. Y ciertos síntomas compulsivos, trataremos la obsesión y la compulsión, reciben la denominación de manifestaciones de los ataques del yo contra el superyo. La internalización del conflicto primitivamente externo se realiza en la depresión de la misma manera que en estos fenómenos, por una introyección, es decir, mediante la fantasía de que el objeto amado ambivalentemente ha sido devorado y existe dentro del propio cuerpo. Esta introyección es al mismo tiempo una fantasía sexual del paciente, cuya sexualidad se haya dirigida oralmente. Solo quiero, amigos míos, que dada toda la experiencia que han tenido sexual y amorosa, recuerden esas mordidas de la pareja, ¿bien? Esas supuestas agresiones orales, ¿ok?, que tratan de demostrar un exceso de amor. Los dejo ahí con la interrogación. Es característico la depresión, especialmente la depresión psicótica, aquí estamos hablando ya de cosas mayores, que los intentos de restablecer el equilibrio narcisístico perdido por medio de la introyección de los objetos están destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque a causa de su carácter sádico, la introyección es percibida como un peligro o como culpa, y las luchas antes mantenidas con los objetos externos se prolongan dentro del estómago del paciente con los objetos introyectados. Este estómago, entre comillas, ya aclararemos. El hecho de que dentro del superyo ya existe otro objeto introyectado que queda involucrada en esta lucha complica el cuadro. La persona deprimida, después de la introyección del objeto,
no siento una rabia como la que se expresa por quiero matarlo, sino esto otro, merezco que me maten. Es el super yo. Por regla general, recuerden, yo, ello, super yo, columna vertebral del psicoanálisis. Bien, es el super yo por regla general el que se vuelve contra el yo con la misma rabia con que antes había actuado este yo en su lucha contra el objeto. El yo, a su vez, se comporta con este super yo como antes lo había hecho con el objeto. Ahora bien, el resultado es que la lucha del sujeto contra objeto introyectado se complica en dos sentidos. En primer plano aparece la lucha del super yo contra el yo más objeto introyectado, pero el yo en su ambivalencia hacia el super yo cambia esta por una lucha del yo contra el super yo más objeto introyectado. Esto es un poco teórico, esto es un manejo de la psicodinámica, pero paso a paso, disciplinadamente apurados, iremos entendiendo todos estos conceptos y toda esta dinámica donde está la fisiología, donde está la psicología, donde está, en fin, una cantidad de factores increíbles dentro de lo que es el cuerpo humano y donde está la psicología humana y el cerebro humano. Es bien interesante, pero es totalmente comprensible cuando nosotros, después de tirar muchos cordeles, logramos jalar ese hilo de Ariadna y podemos recoger grandes resultados. Amigos de la vida, los quiero. Psicoanálisis, respuesta necesaria. No olviden dar like, por favor. Y no olviden ayudar a suscribirse, a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores para hacer un canal verdaderamente lleno de ayudas a cada uno de los seres humanos que diariamente merecen ser cada día mejores, más amplios en todo el concepto de lo que es verdaderamente la personalidad humana. Amigos de la vida, los quiero. Muy buenas noches, hasta la próxima.